Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un grato, extenso, cordial, amable, armonioso saludo desde este escenario Jurídica Sandra Yaya. Hoy, siendo 10 de noviembre del año 2024, vamos a estar hablando de un tema que adopta mucha importancia. Eso no es solamente porque está pasando en otros países, es que eso está empezando a suceder en nuestro país, Colombia, y también es preocupante porque lo hemos visto, por ejemplo, en Bogotá, que pues uno piensa que Bogotá no va a pasar por esas cosas. Dios que siempre nos ampare, nos guarde de que esas cosas sucedan en Bogotá. Pero es importante hablarlo. Bueno, aquí nosotros tenemos un registro bastante amplio. Son miles y miles de noticias que hablan del tema de lo que pasó en el desastre por las inundaciones, por las lluvias, por el Dana en Valencia, España. Y pues obviamente se ven muchos titulares en ello, muchos titulares, manifestaciones que van tras la trágica tormenta, ¿sí? Aumenta la cifra de víctimas. Tal vez nosotros hemos visto en las noticias que el número de muertos puede estar ascendiendo a 250 muertos, pero el registro ya es una cosa muy diferente porque puede estar casi cercano a los 1000 muertos. Y de pronto nos estaremos preguntando, pero ¿por qué de 250 a 1000 muertos? Porque es que imaginémonos nomás la catástrofe tan grande que tuvo Valencia, España, a través del Dana con la gota fría. Muchos edificios, lo que fueron los parqueaderos, los sótanos, se llenaron de agua. Según lo que nos cuenta una periodista que tiene un video en internet con el titular "Nadie habla de que abrieron la presa de Forata, catástrofe Valencia". Este video nos dice muy claramente nos dice que fueron aproximadamente 260 metros cúbicos por segundo y que esto se elevó a prácticamente 2.200 metros cúbicos, es decir, todo se desbordó, el río, aquí tenemos algo del río Magro, el río Magro se desbordó, ¿sí? Todo pudo haber sido por una irresponsabilidad de funcionarios. Alguno de ellos abrió sin aviso la presa de Forata, y esto provocó el desbordamiento. Se llenó en menos de nada el río Magro y esto se desbordó y generó esa catástrofe. Tendrían que las autoridades investigar, ¿sí?, por qué razón la presa de Forata la abrieron. Y sabiendo que la presa de Forata estaría enviando prácticamente 265 metros cúbicos por segundo, a la magnitud de llegar a todo esto. Esto dicen que fueron exactamente unos 7 kilómetros donde el agua desbordada llegó a una altura de 2 metros. Entonces, muertos los hubo en los parqueaderos, sobre todo, por ejemplo, la gente de la tercera edad, pudo haber muerto muchos, animales, las personas que estaban en ese momento transitando en sus vehículos, la imperiosa fuerza, el caudal con que venía en fuerza las aguas, remueven los vehículos, pero los vehículos cuando se mueven, imagínense ustedes, una persona está dentro del vehículo y en ese momento con fuerza vienen 3 o 4 vehículos en impacto y golpean el vehículo,
¿Será que una persona no se va a descuadrar? Una persona se descuadra con un golpe de esto, porque simplemente el impacto de otro vehículo más otro vehículo más otro vehículo hace pues que la gente simplemente por los impactos se muera también. Gente que quedó atrapada en muchos de los edificios, atrapada sin poder salir, gente que prácticamente en los sótanos de los edificios quedaron atrapadas y sin poder salir, ¿sí? Entonces hay noticias muy curiosas, por ejemplo, que dicen, forenses de Valencia auguran que podría haber 300 muertos por Dana, o sea, unos van aumentando, unos dicen 250, otros dicen 300, otros dicen 150, pero si hacemos la suma, estamos hablando de casi 1000 muertos que tuvo este desastre provocado por las lluvias, por las inundaciones. Las noticias no dicen de pronto algo diferente. La mayoría ya dice resumen de la tragedia de Dana en España en 10 minutos. Esto es, por ejemplo, el desbordamiento. Hubo puentes que se cayeron, puentes que prácticamente por el crecimiento del volumen de agua, estos puentes terminaron derrumbándose, ¿sí? Habían parqueaderos, por ejemplo, aquí dice desinformación en Valencia, la verdad sobre el parking de Bonaire y número de desaparecidos. Según aquí, por la desinformación, algunos decían que no habían personas, que no sé qué, que esto, pero eso es una mentira. Lamentablemente, algunos medios periodísticos siempre van a estar en la función de mentir y decir pues las cosas que no son, de pronto tal vez provocando digamos la situación de que la gente, oiga, esté tranquilo, que no fue mayor cosa, pero la verdad sí fue grande la cuestión y es lo que nosotros tenemos que estar observando acá. Dice así, otro video dice, este video tiene como 6.300 visualizaciones. Dice, 4 días en Valencia durante la Dana, caos, esperanza y supervivencia. Mucha gente esperando las ayudas, ¿sí? Otro, Paiporta, un cementerio. Militar en Paiporta revela la verdad sobre los desaparecidos Bonaire. ¿Sí? Hubo desaparecidos también. La gente indignada pidiendo ayuda, mirando a ver qué van a hacer y todo esto. Aquí, por ejemplo, este dice, así se inundó Valencia, crónica visual del mayor desastre natural en España. Este es de 5 minutos. Ahí se puede apreciar cómo esto se inundó, cómo mucha gente quedó atrapada, animalitos, personas de la tercera edad quedaron atrapados. Y las consecuencias fueron que el río Magro, por cuestiones de la presa Forata, que la abrieron sin aviso, que los deberían haber avisado, pero sin embargo la abrieron, provocó todo este desastre de magnitud, ¿sí? Entonces, hay una parte en la que ellos, los periodistas, comentan que el barranco del Pollo se desbordó, que se dio aviso, el Júcar desborda por el caudal abierto de la presa llena del río Magro y desborda, y todos los barrancos que conectan pues empiezan a fluir. Esto, donde llega el Magro, entonces todo este sobrante del Magro llega hacia esos lugares, se junta abajo con el barranco del Pollo, es decir, no hay conexión, pero sí desborda. La conexión es con todo. La zona de Turis, de toda la zona del norte, del este, también se desembocó y de esta manera el barranco del Pollo, ahí hay más barrancos, entonces esto va llegando hacia las localidades. También tenemos que
Por ejemplo, hubo gente que intentó ayudar y todo esto, pero el tiempo, el tiempo en el que viajó estas aguas, como lo hablo aquí, eran 265 metros cúbicos por segundo. 260 metros cúbicos por segundo. Algunos dicen que llegó a ser algo así como 500 metros, ¿sí? 500 litros de agua por metro cuadrado, ¿sí? Pero siempre, obviamente, todo esto es mucha agua, mucha agua. Dice acá, el CNE, Valencia, decenas de muertos por inundaciones, decenas de muertos. Son muchísimas las imágenes que se registran sobre este suceso. Los comercios, bueno, ya comienzan a reabrir, pero igualmente siguen alertados por la cuestión de las lluvias. El saldo al momento en Valencia, pues obviamente han declarado que son 150 muertos, pero puede estar ascendiendo a mucho más. Y como lo digo, mucho más porque pues obviamente los edificios en materia de los parqueaderos, en diferentes lugares, tanta gente que en ese momento transitaba, pero la mayor cantidad puede ser registrada por la cuestión de los vehículos, porque fueron muchos vehículos los que también terminaron navegando. Bueno, aquí se habla, por ejemplo, de otra cosa, dice, el desvío del Turia que salvó al centro de Valencia de la destrucción. El desvío de Turia. Bueno. Otros que se estaban ahogando y a pesar de las cosas, las ayudas, el socorro no llegó a tiempo, se mueren. Deja pueblos sin agua, luz ni comida. Otras noticias dicen, Dana, el fenómeno que dejó mortíferas inundaciones en España. Esta es una toma aérea de cómo impactó estas inundaciones por el Dana o gota fría a Valencia. También algunos dicen que las afectaciones también se dieron porque los drenajes son pésimos y los drenajes no tendrían mantenimiento. Por esa razón es importante que el mantenimiento, por ejemplo, aquí en Bogotá, el mantenimiento que debe de generar el acueducto debe ser muy importante. Todo el tiempo con su equipo de trabajo deben estar revisando los alcantarillados, evitando que las personas boten basuras a las alcantarillas. Debe haber un control mayor. Ahora, por ejemplo, ¿qué decir, digamos, en los parques? Cuando los parques tienen los holly azul, los holly luz, perdón, así, holly liso se llama así, holly liso. Son árboles que tienen vallitas de color naranja y no son poquitas, sino son muchísimas. Entonces, hay muchos de ellos sembrados. Cuando llueve, estos holly liso se mueven mucho de lado a lado y van botando esas vallitas. Entonces, todas esas vallitas van cayendo y se van reuniendo muchas. Entonces, toda esa cantidad de vallitas se reposan en las alcantarillas. Como son tan pequeñas en las alcantarillas, reposan y terminan tapando las mallas que están puestas en las alcantarillas para, digamos, buscar que no entre basuras, ¿no? Que no se tapen. Entonces, por estas pepitas se van tapando las alcantarillas y resulta que esto no lo limpian, o sea, no hacen un mantenimiento, quitar, retirar todo eso. Entonces, es importante que el alcalde de Bogotá dé la orden o haga una mesa para agendar, para definir tareas
¿sí? Y de esta manera, pues que no vayas a haber un caos en la ciudad. Es más, hasta inclusive el presidente de la República, Gustavo Petro, en una de sus tantos tweets, hablaba de que, por ejemplo, en la autopista norte, o sea, el problema de por qué se llenó esto, se subió tanto el agua, es debido a que no han implementado un buen control sobre eso y se dedicaron fue a pavimentar sobre suelos blandos, ¿sí? O sea, estamos hablando de humedales. Entonces, esto también puede generar con mayor impacto que al momento de que hayan estas lluvias tan fuertes, no hay por dónde el agua correr para liberar y poder seguir hacia los ríos. En Colombia los ríos también se están creciendo, bastante, bastante. Bueno, sigamos mirando. Otra cosa, por ejemplo, aquí dice que el lodo dificulta las tareas de rescate, ¿sí? Porque hay mucho movimiento. Por ejemplo, aquí Dana, localizan el cadáver de una joven de Piedralba y buscan a 78 personas desaparecidas, ¿sí? A través de eso. Saqueos también los hay. La gente que saquea, porque pues obviamente sin agua, sin luz, sin comida, pues eso también va a provocar muertes. Es obvio que va a provocar muertes también. Aquí dice, por ejemplo, son más de 200 muertos, ¿sí? Cuerpos en los garajes. Dice, Dana, encuentran 8 fallecidos en la torre y buscan a más desaparecidos en los coches y garajes. Entonces, por eso es que yo digo que aquí la cantidad de muertes no fueron 200 ni 300. Esto pudo llegar a más, a casi los 1000. Pero, obviamente, los diferentes espacios que hablan de esta noticia no se concertan en decir una sola cifra, sino dicen poquito, ¿no? Como para que la gente no se asuste. Lo han dicho así para que en el mundo, por ejemplo, digamos acá, nosotros los colombianos, miramos la noticia y uno dice, 200 muertos, bueno, eso no es tampoco una cosa terrible, pero cuando uno dice 1000 muertos, ahí sí la cosa es tremenda, y las noticias lo dicen. Las noticias lo dicen, no lo digo yo. Por ejemplo, aquí dice, al menos 51 muertos de decenas de desaparecidos por la Dana en Valencia. Hay hambre y sed en Valencia. Aquí, por ejemplo, este otro dice, cuentan la realidad, ¿sí? Los voluntarios Dana hablan de la realidad de Paiporta y las inundaciones Dana en Valencia y víctimas, ¿sí? A ellos cuentan el detalle. Otro, búsqueda en el Parque Bonaire. Entonces, en el Parque Bonaire pudieron haber muchos muertos, ¿sí? Pero igual, como es un centro comercial, no van a decir pues todos los detalles, ¿sí? No lo van a decir todo. Porque también en cierta manera hay cosas que están tapando. Otro punto aquí, dice, Marlaska eleva a 207 los muertos. La cifra de desaparecidos es muy difícil de concretar. Ahí vemos esa otra parte de la noticia. F, dice, suben a 210 las víctimas mortales por la Dana en la provincia de Valencia. Otro, registrados oficialmente 89 casos de desaparecidos activos por la Dana de Valencia. Aquí, El País, dice, muertes en Paiporta, Valencia. Por la Dana, golpean viviendas en Paiporta. Las viviendas, por ejemplo, viviendas que fácilmente el agua pudo llegar a los 2 metros. Todas estas viviendas, lastimosamente, sus estructuras van quedando endebles al punto de que en un momento determinado pueden desplomarse. Los enseres, todo lo que se encuentra dentro de las viviendas
por la cuestión del agua, todo eso se dañó. Mucha gente dice que lo perdió todo, se quedaron prácticamente sin nada. Por ejemplo, aquí muchas personas salieron y dijeron, miles de personas protestan en Valencia contra la gestión de la DANA. Es decir, porque pues a pesar de que se están mandando ayudas y todo eso, pero no es suficiente, no es suficiente. Otro punto, dice, España, al menos 95 muertes por las devastadoras inundaciones en Valencia. Otro, expansión acá, al menos 50 muertos en la Comunidad Valenciana por la DANA. La inundación dejan decenas de desaparecidos. Hay personas a esta hora que todavía no se sabe qué pasó con ellas. Continúan los rescates, envían más militares a Valencia para ayudar a la gente. Llegan aquí, por ejemplo, en esta noticia dice, telediario especial con Lara Ciscar en la Comunidad Valenciana. Entonces ahí dice que llegan 10.000 efectivos para poder ayudar, ¿sí? Las fuerzas militares también ayudan para poder evacuar, para poder buscar desaparecidos, muertos, heridos, etc. Esta es la peor catástrofe del siglo XXI. Entonces dice acá otro espacio, dice el fenómeno Daza azota media España. Aquí dice, lo peor son los bulos. Bueno, yo entiendo los bulos. Un bulo acá es algo así como... Bueno, entonces, por ejemplo, para los que escuchan la palabra bulo, aquí en nuestra ciudad, Bogotá, Colombia, es una mentira o una noticia falsa o un fake news. Para los españoles, la mentira se define como un bulo. Un bulo es una noticia falsa engañosa que se presenta como real y que se difunde con la intención de manipular a la opinión pública, desprestigiar a personas o entidades o generar alarma social. Los bulos pueden difundirse a través de medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales con redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros lo que vemos acá es que dice, Dana, Valencia, una afectada tras perder su casa. Los bulos son los que más daño nos han hecho. O sea, las tantas mentiras que de pronto dicen o desinformación que generan en cadena hacen que muchas personas pierdan la esperanza de ser ayudados, de que exista más colaboración, porque de todos modos, todo esto que provocó estas inundaciones ponen endebles las viviendas y pues ahí es también importante que el gobierno también parta de ver cómo pueden ayudar a la gente. Pero si todo el tiempo están difundiendo las mentiras o los bulos o las fake news, pues así no van a poder lograr nunca nada. Por eso es que digo acá algo muy importante, que hay medios que decían, por ejemplo, 200 muertos, 300 muertos, pero nadie se atreve a decir, hombre, hubo casi 1.000 muertos, ¿sí? Pero nosotros mirando las noticias vamos empezando a encajar pieza con pieza y nos vamos dando cuenta, hombre, caramba, esto fue un desastre de magnitudes altas. Y le dicen aquí los diferentes medios de comunicación, vea, ¿qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Pero la verdad, si nosotros miramos los panoramas, miramos las escenas, miramos la fotografía, miramos el video, todo como quedó, cómo todo se registró, pues empieza a tomar otro sentido y nos damos cuenta que, por ejemplo, todo esto, ¿qué pasó? O sea, toda maquinaria pesada para remover, por ejemplo, los vehículos, ¿sí? Inmediatamente
socorrismo para revisar a ver dónde hay personas que están mal, personas desaparecidas, personas que han quedado heridas, personas que al quedar heridas, muchos de ellos están con la esperanza de que van a ser socorridos, ¿sí? Pero resulta que si no llegan, pues terrible. Aquí dice, no viene nadie. Esta es una nota de alguien que lo está contando. Dice, Dana, familias desesperadas, atrapadas en Alfafar, Valencia, sin agua, luz, ni conexión, nada, con hambre, impresionante. Por acá dice, caos en España, varios muertos y desaparecidos por las torrenciales lluvias en el sureste del país. Con razón la gente se mamó, así como dice, la gente van allá a mirar a ver qué se puede hacer y la gente dice, es que esto no es así. O sea, aquí se necesita más, por eso es que digo que aquí, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, el señor Galán, está dormido, porque están pasando cosas y no le han prestado atención. Por ejemplo, hoy era de que la gente se reuniera en los edificios y empezaran a revisar, bueno, miremos cómo están los parqueaderos, están bien los canales de desagüe, revisemos, por ejemplo, las viviendas en sus estructuras están bien, revisemos que no se esté entrando el agua, las viviendas, revisemos las tejas, si las tejas son endebles, pues con una granizada bien tremenda las tejas se rompen y el agua entra. Entonces todo eso. Otro punto, si por ejemplo vemos que está pasando todo esto, ¿por qué no alertan en los medios de televisión, por ejemplo, que las personas deben empezar a comprar alimentos perecederos, o sea, alimentos que puedan conservarse en largo rato? Que por ejemplo comprar arroz, que por ejemplo comprar lentejas, comprar el grano, alvejas verdes, comprar garbanzo, comprar frijol, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que todos estos fenómenos del clima están pasando, es importante hacerlo. Espero que pues, aquí con este video que yo estoy haciendo, YouTube no me vaya a censurar ni me vaya a mandar una alerta de que estoy haciendo algo malo o de que estoy diciendo lo que no es, porque lamentablemente uno dice, hombre, voy a alertar a la gente, voy a decir, y resulta que viene YouTube y lo censura a uno y le dice de su canal, no sé qué, está diciendo mentiras, pero yo aquí me estoy saneando porque las mentiras no soy yo la que las estoy diciendo. Yo estoy mostrándoles a ustedes lo que está pasando. Es más fácil que yo les muestre a usted notas de lo que está sucediendo realmente y un poco de lo que yo estoy contando de acuerdo a lo que he consultado, a lo que he investigado, a lo que he leído. Aquí hay otra cosa que dice, por ejemplo, hace 6 días, última hora, tensión en Valencia. Ascienden a 217 los muertos por la Dana mientras baja la alerta roja en Valencia, ¿sí? Entonces, puede que estén cercanos a decir cifras casi exactas, pero también se pierde mucha cuestión en medio de la noticia que dicen, porque la verdad pues no se acercan a la magnitud de lo que está pasando allí. Aquí dice, devastación en España, al menos 95 muertos por inundaciones, hay 3 días de luto, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice otra cosa, esta es otra nota, ha muerto muchísima gente. Bueno, al menos aquí ya se acercan un poco más a la realidad. Dice, barro, muerte, dolor, así viven los españoles el impacto de la Dana que ha cobrado más de 150 días. Pero yo digo que no ha cobrado más de 150 días. Esto supera más de las 200, más de las 300 vidas. Es tremendo, pero es mucha gente la que ha muerto con esa situación. Por ejemplo, los garajes, los sitios más temidos. Los garajes, los sitios más temidos. Los vecinos temen encontrar más fallecidos en los garajes, todavía inundados. Es que en los garajes fue donde hubo más gente que también murió. Por ejemplo, tragedia en Valencia, la Dana deja 205 muertos en España, última hora. Incertidumbre y angustia. Las imágenes de los afectados tras las noches más difíciles para la provincia de Valencia. Casas inundadas. Valencia clama contra la gestión de la Dana.
Mire toda esta cantidad de gente clamando, pues porque es una tragedia de magnitud. Y lastimosamente, como lo decía una de esas señoras, dice, los bulos son los que más daño le han hecho a los españoles, las mentiras. Aquí dice otro punto, dice, Dana, especial informativo con la última hora sobre las fuertes inundaciones. Muchas, muchas muertes. Entonces todo esto es lo que nos muestra. Ahora, por ejemplo, esta otra, El País dice, Dana Valencia, el general jefe de la UME, afirma que los soldados no pueden entrar sin autorización. Bueno, aquí dice, tras devastar Valencia, la Dana avanza por Barcelona entre alertas e intensas lluvias. Entonces, amigo, amiga, si usted ve el cielo tan extremadamente negro, no piense simplemente que el cielo está negro. Piense que todo eso que está en el cielo y que es tan negro es una cantidad de agua, mucha agua, que en un momento determinado se desgajará y caerá. Puede caer agua como puede caer granizo. Y el granizo puede ser pequeño, mediano o grande. Se han podido apreciar, no aquí en Colombia, pero sí en otros lugares, que un granizo puede llegar a ser una bola de aproximadamente un diámetro de 5 centímetros. Un granizo, una pepa de granizo de aproximadamente 2 centímetros. La pepa de granizo que habitualmente cae, en lo normal, es de 1 centímetro. Pero con lo que estamos mirando, es tiempo de empezar nosotros a revisar cómo están nuestros tejados, tenemos que reparar los tejados, tenemos que revisar las canales, que las canales no estén sucias, tenemos que revisar los desagües de los sitios donde vivimos. Nosotros vivimos en sitios y hay muchas veces que, si por ejemplo usted va y observa una canal que está completamente tapada, es de su responsabilidad, o como tómelo como sentido de pertenencia como ciudadano, de llamar al acueducto y avisar, vea, mire, una canal acá, un desagüe acá, está completamente lleno de basura. Por favor, manden equipo que se tome la molestia de remover todo eso para que cuando llueva el agua tenga por dónde correr, por dónde irse, y no se formen esos pantanos, esas cantidades de agua, esas inundaciones, porque todas esas inundaciones al final, ¿a quién le afectan? A usted, afectan a su vivienda. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, por acá, por ejemplo, otros dicen que, dice, asciende a 95 los fallecidos, sigue la búsqueda de decenas de desaparecidos, ¿no? Y aquí sigue esto. Continúan identificando y levantando cadáveres. Pues los cadáveres son los que quedaron en los carros. Como les digo, un carro navegando, mientras está solo, pues no pasa nada, ¿no? Pero ahora imagínense como una avalancha. Viene una avalancha con una cantidad de muchos carros. Pues todos los carros, unos chocando con uno, con otro, unos quedando volteados, en fin, pues ¿cómo no se va a morir la gente? O sea, yo digo que cuando uno dice las noticias tiene que pensarlo en todo, ¿no? O sea, pensar todas estas cosas, porque muchas veces como que no atinan. Por ejemplo, acá dice, noche trágica en España, y des en cuenta ahí, son miles y miles, o sea, son muchísimos los vehículos que quedaron todos apresados dentro de un callejón, ¿sí? Unos montados encima de otros. Ahora imagínense, ¿esos vehículos estaban solos? No, en esos vehículos puedan haber señoras, señores, niños, niñas, animales, ancianos, de todo. Entonces, las muertes están ahí, tremendo, pero hay que decirlo con esas palabras, porque pues muchas veces no lo van a decir como es, y pues
Simplemente quieren mostrar, no, aquí no pasó absolutamente nada, no, esto aquí no sucedió absolutamente nada. Pero ahí vamos dándonos cuenta de todo esto, ¿sí? Este es otro que dice, la peor dana del siglo. Tremendo. Ahí vamos mirando. Aquí, por ejemplo, dice, ya van más de 214 muertos y eso fue hace 7 días. Al día de hoy, ¿cuántos creen que hay? Hoy pueden haber más de eso. Pero, lamentablemente, pues eso no lo van a hablar. No lo van a hablar, pero es importante hablarlo, porque es importante a la ciudadanía documentarla. Evitar tragedias, yo creo que es de héroes, evitar tragedias. Si nosotros hablamos concretamente de estas cosas, estamos evitando la tragedia, estamos evitando que estas cosas pasen. Nos hemos preguntado nosotros en algún momento, oiga, los vehículos que nosotros tenemos están aptos para que en una inundación estos vehículos no se llenen de agua, ¿están aptos para eso? ¿O el agua inevitablemente va a entrar? Otro punto que yo hago, todos los carros que existen en Bogotá, ese seguro SOAT que nosotros pagamos, que mejor dicho, la tenemos que sudar duramente porque muchos de nosotros tenemos que pagar hasta 800.000 pesos por un SOAT. Y nos preguntamos, yo pago 800.000 pesos por un SOAT de mi vehículo. Un vehículo que tiene 30 años, 1994. Y pregunto, yo pago un SOAT de 800.000 pesos. Si una catástrofe de esta magnitud lastimosamente me coge, a mí el seguro me paga por ese vehículo o paga los daños que ese vehículo me causa, como por ejemplo que tenga un accidente por culpa de las lluvias y todo eso. Todas esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, porque es que muchas veces a nosotros nos dicen, hay que pagar un SOAT y es una obligación, pero nunca nos dicen, bueno, usted al pagar el SOAT, esto a usted le contempla que lo va a proteger de esto, de aquello, de lo otro, ¿no es cierto? Eso no nos lo dicen, ¿no es cierto? Porque tal vez no les conviene, pero es importante que nosotros los ciudadanos también estemos al frente de esas cosas que estamos mirando, que lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen, testigo de la dana, está todo destrozado. Hay gente que perdió absolutamente todo lo perdieron. Y perder todo significa volver a comenzar de ceros. Perderlo todo, uno se pregunta, otras preguntas que nosotros nos hacemos. Si nosotros como ciudadanos en Colombia tenemos que pagar por un predial, y por ese predial, que es el predial de nuestra vivienda, estamos pagando unos 200.000 pesos, otros estamos pagando 300.000 pesos, otros estamos pagando 400.000 pesos, otros estamos pagando 600.000 pesos, otros estamos pagando hasta 1.000.000 de pesos. La pregunta, en una catástrofe de esta magnitud, en una tragedia de esta magnitud, eso que nosotros pagamos, ¿el gobierno en algo nos ampara a nosotros? ¿En algo nos ampara a nosotros si nos pasan estas cosas tan terribles? Después de que nosotros hemos pagado completamente nuestra casa o nuestro apartamento, ya no tenemos un seguro de vida, ¿sí? No tenemos un seguro contra terremotos, no tenemos un seguro contra inundaciones, no tenemos nada de eso, porque ya pagamos la vivienda, entonces no tenemos absolutamente nada de eso, ¿sí? Tal vez el único seguro que nosotros tenemos es cuando adquirimos una deuda. Cuando uno adquiere una deuda, uno dice, tengo un seguro de vida. Si yo me muero, el seguro de vida paga todo. Si yo me enfermo, el seguro de vida paga todo. Si yo me quedo sin desempleo, el seguro lo paga. ¿Sí? Y eso lo hemos visto. Hay personas que hemos quedado con deudas y divinamente yo me quedé sin empleo, el seguro lo paga. ¿Sí? Pero es cosas cruciales que nosotros los colombianos nos tenemos que preguntar. Y esas son cosas que nosotros también tenemos que buscar la manera de que al tener nosotros un buen equipo en el Congreso, gente realmente va a trabajar por el pueblo, pues obviamente el pueblo va a estar protegido. Pero si nosotros seguimos en el Congreso eligiendo personajes nefastos que no van a hacer absolutamente nada, ¿y a quién les importa si viene una catástrofe y perdimos todo, la casa, carro, todo lo perdimos?
¿Ellos nos lo van a reponer? No. ¿Ellos van a hacer algo para que nosotros podamos buscar otra vez tener algo de esto? No, porque ellos allá lo tienen todo. Ellos se ganan 48 millones, ellos tienen buenas casas, buenos apartamentos, tienen seguros, tienen aquello, tienen lo otro. Entonces, simplemente cualquier catástrofe que pase, pues a ellos no les va a tocar nada malo. Pero a los de a pie, a los que estamos en los estratos 1, 2, 3, incluso 4, sí va a haber cosas muy terribles. Toda esta gente que le pasaron estas cosas no son gente de estrato ni 2 ni 3, son gente de estrato 4, inclusive mucho más de eso. Y sin embargo les pasó la cosa y están desprotegidos y están abandonados. Entonces es muy tremendo. Se ha pedido rescate en las redes, pero hay gente que pues le pone a esto tiza, a otros no. Es tremendo. Todo esto es lo que se ha podido observar dentro de esto, cómo esto ha sido, ¿sí? Tremendo. Ahora acá, por ejemplo, dice otra. Bueno, aquí ya lo habíamos hablado. Las afectaciones que producen las inundaciones, todo esto. Otra cosa, aparte de que hay inundaciones, imagínense también la gente que puede quedar enferma por culpa de las basuras, se pueden disparar bacterias, se pueden disparar infecciones, una cantidad de cosas a raíz de todo esto. El lodo. Y acá dice otra noticia, dice, vehículos arrastrados, inundaciones y tornados, tormentas dejan decenas de muertos en España. Vea esta otra parte. Granizo, el granizo. Des en cuenta la clase de pepas que van cayendo en el granizo. No son pedacitos, son pepas grandes. Mire eso. Eso es lo que yo me refiero. Granizos. El granizo puede acabar con el vidrio de un carro. El granizo puede acabar con una teja. El granizo puede en un momento determinado tapar. Increíble. Pero eso es lo que está pasando. Destrozos y calles anegadas en el sur y sureste de la península y avisos en el Mediterráneo. Y la gente no lo cree. Entonces, hemos podido apreciar de que parte de la tragedia que sucedió en España ha sido por situaciones de irresponsabilidad de parte de funcionarios, como por ejemplo haber abierto la presa de ay, se me escapa el nombre, Forata, la presa Forata que se abrió sin aviso, que si hubieran avisado, pues hubiera evitado toda esta magnitud de muertes, ¿sí? Por otro lado, la falta de mantenimiento en los desagües, ¿sí? Ser como más, ¿cómo se puede decir? A muchos de ellos les faltó ser más proactivos. Si nosotros somos proactivos y vamos como oliendo lo que va a pasar, pues actuemos. Si nosotros vemos que el cielo está negro y dice miércoles va a llover tanto, pues actuemos, ¿sí? Ahorita por estos días hay una noticia que rueda por ahí, pero no ha sido todavía como totalmente enfocada. Pero dice, por ejemplo, que Galán está pensando en que va a tomar como prueba 30,000 familias en el proyecto que él tiene y que van a hacer sistemas especiales para recoger el agua que cae del cielo, de las lluvias, ¿sí? Y que pues obviamente esas personas tienen que pagar entre 2 y 3 millones de pesos, ¿sí? Y me imagino que eso se lo
se lo cargarán al recibo del agua. Aunque claro está que nosotros, si somos inteligentes, podemos hacer nuestro sistema de recolección de aguas, de lluvias. Eso lo podemos hacer. Cada vez que llueve, pues sacamos una canica grande y ahí recogemos agua y tenemos agua para los baños, en fin. Pero más que eso, lo más importante es que la ayuda también venga del lado del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, mira lo que observamos ahorita, estas personas que estaban moviendo el agua con puertas y todo eso. Nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso no hay maquinaria pesada, maquinaria de construcción especial, que puedan ser varias y faciliten esa maquinaria para poder hacer la remoción de escombros, la remoción de todo, del barro y todo eso? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, todo eso que nosotros vemos es lo que tenemos que evitar que pase aquí en Colombia. Aquí en Colombia tiene que haber inmediatamente la ayuda, prontamente, para que pues no pase eso. Vea, por ejemplo, esto acá. Esto es muy bueno porque por lo menos la máquina, mire lo que está haciendo. La máquina está ayudando para poder socorrer las personas, ¿sí?, que han quedado atrapadas en sus viviendas, en los edificios, porque hay personas que quedaron atrapadas en los edificios. Entonces, pues, a algunos les tocó con lancha, otros en helicóptero, en fin. Esto, por ejemplo, el drama en un garaje. También, mire, gente que murió en los garajes, atrapados en los garajes porque no podían salir. La gente seguramente intentando salir, intentando sacar el carro del garaje, ¿no? Y no alcanzaron, ahí quedaron muertos también. Una lavada. Hay muchos voluntarios que se acercan para ayudar, ¿sí? Pero mire, aquí hay otra noticia muy interesante. Llegué a esta noticia. Dice, más de 211 muertos confirmados tras la Dana. La cifra final, o sea, estamos a 8 días de lo que pasó. La cifra final podría superar las 1000 víctimas, los 1000 muertos prácticamente, 1000 muertos. Entonces, como les digo, no soy yo quien lo estoy diciendo. Yo solamente les estoy contando a ustedes y les estoy documentando y mostrando a través de imágenes lo que está pasando acá. Bueno, entonces ya con esto queda dicho, amigos, amigas, y esperamos que pues todas estas cosas las puedan superar los españoles. Y aquí para Colombia, para Bogotá, hay algo importante que decir acá. Por ejemplo, esta nota que sacó el presidente exactamente ayer. Póngale cuidado a lo que dice acá. Esto me parece muy interesante para que lo escuchen, porque el presidente lo está pensando. Dice, hay que desatar un movimiento popular en Bogotá para construir la infraestructura de recolección de aguas lluvias. La financiación puede salir de la nación. Esto es lo que yo quería escuchar. Vean, si aquí nosotros nos unimos, el Estado proporciona la ayuda y hacemos la recolección de aguas. No vamos a esperar a que nos pase como le pasó a Valencia, España. No esperemos a que las cosas sucedan, sino simplemente de manera proactiva actuemos. ¿Cómo es actuar de manera proactiva? Empezando por hacer esto. Un movimiento popular en Bogotá para construir la infraestructura de recolección de aguas lluvias es lo que nos hace falta y tenemos que hacerlo. Si nosotros hacemos eso, podemos conseguir que muchas personas se puedan conectar con el proyecto y así nosotros revisamos. Por ejemplo, si nosotros revisemos, por ejemplo, ¿qué ríos están cercanos a nuestras casas?
¿Qué lugares están como propensos a que pudiera haber desbordes? Por ejemplo, aquí en Suba tenemos el canal, hay un canal de aguas. En este momento ese canal de aguas uno lo ve y está muy extremadamente bajo, ¿no es cierto? No se ha llenado, pero ¿qué podría pasar cuando eso se llenara, se llena y se llena tanto? Hay que empezar a pensar en esas cosas, ¿sí? Pensar en eso. Las casas tienen que estar con una mejor estructura para soportar las lluvias, el granizo. Pero lo más importante es que nosotros siempre observemos que donde haya sitios donde se supone va a bajar el agua, siempre revisemos si allá abajo hay basuras y todo eso, y si hay mucha basura, pues pidamos ayuda para que vengan y esas basuras las recojan y limpien esos lugares para que cuando llueva el agua tenga por dónde fluir. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, dice Diego Restrepo, dice, obras del sistema de recolección de agua lluvia de mi conjunto residencial en Bogotá. Capacidad de recolección de 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. ¿Sí? Pero nosotros podemos diseñarlo, nosotros podemos diseñar eso, pero la intención es que nosotros cuando veamos eso no nos quedemos cortos, hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí miremos qué más tiene acá. Cálculo que se puede recoger de las cubiertas semanalmente entre 6 a 8 metros cúbicos, temporada seca, y entre 10 y 20 metros cúbicos en temporada húmeda. Los tanques estarán en el sótano y reciben el agua de las bajantes de agua lluvia de las cubiertas y terrazas. Entonces, por ejemplo, yo digo, nosotros podríamos diseñar un sistema que con las canales, el agua que llegue, esté listo para recibir el agua en canecas. Estas aguas nos sirven a nosotros para muchas cosas. Estas aguas nos sirven, por ejemplo, para la limpieza de las calles, nos sirve para los baños, ¿sí? Para lavar los carros, no, para lavar los carros no, porque eso trae tierra, eso trae mugre. Ahí me equivoqué. Pero bueno, esa es una manera de mostrarles a ustedes pues que se está pensando en eso, ¿sí? El presidente está muy completamente conectado con eso. Nosotros tenemos una enorme ventaja y es que tenemos un presidente que sí tiene presente lo que pasa con el clima y que está atento a todo eso y que mirando cómo está atento, él nos está ayudando a que las cosas puedan mejorar. Eso era lo que yo les quería a ustedes decir al final de este video. Y amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.